Bueno, pues buenos días otra vez. Hoy vamos a intentar en esta clase, a ver si nos da tiempo, terminar el tema de Grecia y luego ya unos ejercicios y estas cosas, ¿no? Entonces en esta clase van a entrar dos cosas. Por un lado, coged el libro, por favor, darle la pausa como siempre, Sociedad y Economía Griegas, que lo tenemos en la página 244. Y luego voy a intentar meter el tema de la ciudad griega, página 250. ¿Vale? Es bastante fácil todo y muy interesante. Mirad, empezamos por la sociedad. La sociedad, es decir, la gente que vive en Grecia, se dividían en dos grandes grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. ¿Vale? Bien, los ciudadanos eran la gente que tenía derechos políticos, es decir, podían votar, podían ser votados, podían ostentar cargos públicos acordados de la asamblea y de todas estas cosas, podían tener propiedades, podían servir en el ejército si querían y pagaban impuestos, es decir, tenían todos los derechos. Estos eran los ciudadanos, pero realmente eran muy poquitos, ¿eh? Solo era un pequeño porcentaje de la gente que podía vivir en Atenas o en Corinto o en Megara o donde fuera. La gran mayoría de la población eran no ciudadanos, que no tenían esos derechos. Y dentro de los no ciudadanos, pues había también bastantes diferentes, ¿no? Por ejemplo, estaban los extranjeros. Los extranjeros eran gente que no había nacido en la ciudad, pero vivía allí. Es gracioso porque en griego extranjero se dice bárbaro. Y esa palabra fue cambiando de significado y ahora algo bárbaro es algo así bruto, algo bestia, que te llega desde fuera y tal, qué barbaridad, ¿no? Pero quiere decir extranjero. Los extranjeros, pues, depende, los había con dinero, los había con menos dinero. Había algunos que tenían derecho a ir al ejército, por ejemplo, pero sí tenían siempre una cosa clara. Los extranjeros no podían tener en propiedad ni casas ni tierras, ¿vale? Sí se podían dedicar, por ejemplo, al comercio o podían tener alquilado un taller y ser artesanos, lo que ellos quisieran, pero tenían esa limitación. Bien, segundo grupo de no ciudadanos, los esclavos. Los esclavos pues eran esclavos, es decir, no podían tener nada. ¿Quiénes eran estos tíos? Bueno, pues muchos eran prisioneros de guerra. En aquella época, pues lo normal era cuando ganabas una batalla, a los supervivientes los trincabas y los vendías como esclavos para pagar los gastos de la guerra, ¿no? Y la gente los compraba. Pero también podías haber nacido esclavo, es decir, tus padres eran esclavos, pues tú desde pequeñín, pues eras esclavo. Y estos se dedicaban pues a todo, a trabajar en las casas, a trabajar en las minas, que era un trabajo bastante horroroso, ¿no? A trabajar en los campos, a lo que les mandaran. No tenían ningún derecho ni propiedades. Y el tercer grupo de los no ciudadanos eran las mujeres. Estos griegos míos, con lo avanzados que estaban en algunas cosas, el tema de las mujeres lo llevaban regular. Las mujeres eran como una persona de segunda categoría. Y además se consideraba que la mujer valía pues para tener hijos y cosas de estas, pero realmente que como era tan inferior, la amistad buena o el cariño bueno solo se podía dar entre hombres, ¿eh? De ahí que, bueno, ya os contaré, los griegos tenían una diferente escala de valores sobre lo que era el amor y estas cosas de las que tenemos nosotros, ¿no? En fin, las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho, no podían tener propiedades tampoco, las ricas pues estaban allí en la casa, se ocupaban un poco de gestionar la casa, las pobres pues trabajaban en el campo, en los talleres donde hiciera falta. Y tenían menos libertad, fijaos, y menos derechos que las mujeres egipcias antiguas, que por lo menos podían heredar y administrar sus fortunas o sus propiedades y estas cosas. Vale. Eso con respecto a la sociedad, muy sencillo. Economía. Bueno, pues empezamos por la agricultura. Mirad un mapa de Grecia. Grecia es muy montañosa y tiene muy pocas tierras cultivables. Y las tierras cultivables que tiene son muy pobres. Con lo cual, ¿qué cultivaban estos griegos míos? Pues sobre todo se especializaron en una cosa que se llama la trilogía mediterránea, que son trigo o cualquier otro cereal que sirve para hacer pan, vid, es decir, uvas, que sirven para hacer vino y para comérselas, y olivo, aceitunas que sirven pues para comérselas también, pero sobre todo para hacer aceite de oliva, que es lo que en lo que sobresalían un poquito los griegos, ¿no? Esto era básicamente su agricultura y era muy pobre. Por lo tanto, se tenían que dedicar a otras cosas, porque como os digo, la economía en la agricultura es muy poco rentable. ¿A qué se dedicaban también? A la artesanía. Fabricaban cosas. Y algunas muy buenas. Por ejemplo, la cerámica. Las vasijas griegas eran de una calidad extraordinaria y las vendían por todo el Mediterráneo, ya lo veremos. Hacían también artículos de piel muy, muy buenos, tanto de cuero como de piel normal, ropa y estas cosas. Y tejidos, tejidos de lino, y después ya también los hicieron de lana y finalmente los llegaron a hacer de algodón.
Hacían muy buena ropa los griegos. Pero esto, si os dais cuenta, tampoco es mucho. ¿De dónde sacaban la riqueza las ciudades griegas? Pues sobre todo del comercio. Los griegos eran unos comerciantes natos. Había comercio interior, es decir, yo te vendo un pollo y te compro unas sandalias. Pero lo que importaba de verdad era el comercio exterior, es decir, con las otras ciudades griegas y con ciudades de otras culturas, a lo largo de todo el Mediterráneo. Entonces, los griegos, pues, ¿qué vendían? Vendían sus productos y compraban lo que necesitaban. Compraban metales, por ejemplo, compraban maderas que no tenían, compraban materias primas, compraban de todo. Y vendían aceite de oliva, vendían cerámica. Tenían una moneda que era utilizada en todo el Mediterráneo y muy apreciada, que se llamaba el dracma griego. Hasta que Grecia entró en la Unión Europea, que cada país tenía su propia moneda, perdón, nosotros teníamos la peseta, ellos seguían teniendo como moneda el dracma. Lo que pasa es que, claro, desapareció. Bien, vida cotidiana. Pues mirad que tenéis ahí una imagen de una casa. Esa es una casa de ricos, claro, con un montón de habitaciones, con un patio. Les gustaba mucho tener un patio para que entrara el sol, también para recoger el agua de la lluvia y estas cosas. Y las casas de los pobres, evidentemente, eran cada uno por lo que podía, eran más humildes. Pero es muy interesante una parte que tenían las casas de los ricos, que era el gineceo. Gineceo. Gineceo era el sitio donde estaban las mujeres. Gino, en griego, quiere decir mujer. Por eso las mujeres, cuando van al médico de mujeres, van al ginecólogo. ¿Vale? Claro, las tenían ahí guardaditas, pero esto los ricos, los pobres no. ¿Con qué las construían? Pues el rico podía permitirse piedra, podía permitirse vigas de madera, el pobre pues con ladrillos y con adobe también, como siempre. Alimentación, pues también dependiendo del dinerito que tenías. En general comían muy poca carne, sobre todo la mayoría de la población que era más pobre porque la carne era un artículo de lujo. El resto, bueno, pues cereales, muchos, queso, huevos, leche, aceitunas. Los ricos también se permitían dar banquetes, y en estos banquetes la gente comía medio acostada, como vosotros en el sofá, ¿vale? Medio acostadilla, y con músicos y estas cosas, que luego esa costumbre se la copiaron los romanos, que ya directamente los banquetes los hacían tumbados, ya lo veremos también, ¿no? Es bastante incómodo, pero a ellos les gustaba. ¿Y cómo se vestían estos griegos? Tenéis un dibujo estupendo. Normalmente llevaban unas túnicas. En Grecia hay un clima muy parecido al del sur de España y por lo tanto en verano pues hace calor. Llevaban una serie de túnicas, de lino normalmente, luego de algodón, en verano. En invierno llevaban las túnicas un poco más largas y de lana y solían ponerse encima un manto que se llama imatión, pero bueno, nos importa relativamente. Y en los pies, pues en verano sandalias, normalmente de cuero, o de esparto, que es una especie de paja que se trenza y queda muy dura, y en invierno, pues botas. Botas normalmente de cuero, como las que tenemos nosotros, o incluso forradas en piel y estas cosas, ¿no? Esto un poco de vida cotidiana. Ahora vamos a ver dónde vivían los griegos. Bueno, pues muchos vivían en el campo, lógicamente, pero otros vivían en las ciudades, en las polis, que son este gran invento griego tan maravilloso. Y una polis griega debía ser algo alucinante. En primer lugar, mirad, se ponían siempre cerca del mar, porque el comercio internacional era muy importante, ¿vale? Siempre cerca del mar. Al principio, la parte más antigua de las ciudades, el plano, es decir, la disposición de las calles, era lo que se llama un plano irregular o anárquico. Cada calle iba pues por donde iba, no había una sola calle recta, era todo así muy liado, como algunos barrios de Cádiz muy antiguos, no sé, el Pópulo, que las calles son que se entrecruzan y estas cosas, ¿no? Pero luego, las ciudades que ya se fueron construyendo, sobre todo en tiempos de Alejandro Magno, antes de construir la ciudad, alisaban el terreno, lo elegían muy bien y lo planificaban. Y hacían todas las calles rectas y cruzándose así en ángulo recto como un tablero de ajedrez. Ese tipo de plano, que es el mejor que hay, se llama plano ortogonal. Y en tercero, y probablemente algo en segundo, lo veremos en geografía. Plano ortogonal. Pero bueno, las más antiguas, pues ya os digo, plano irregular o plano anárquico. ¿Qué tenían estas ciudades de importante? Bueno, tenían una serie de sitios impresionantes, ¿no? Había uno que se llamaba el Ágora, que era una plaza con un pórtico alrededor, es decir, con columnas alrededor para cuando daba mucho el sol o para cuando llovía, y ese Ágora era un espacio público, es decir, podía ir todo el mundo. Ahí estaban las tiendas,
ahí donde comprabas los huevos o donde comprabas la lana. Pero también podías encontrarte un filósofo dando clases, por ejemplo. Había muchos maestros que daban clase con sus alumnos allí en el ágora, tranquilamente dando un paseo, debajo de las columnas y estas cosas, ¿no? Podías encontrarte también a los jueces impartiendo justicia. Te podías encontrar a la gente de charla, como nuestras plazas. Entonces, todos los griegos de la ciudad solían darse un paseíto por el ágora, pues para ver a la gente, para charlar, para tomarse algo también, porque también había una especie de bares, se tomaban sus vinitos o su vaso de leche o que fuera, ¿no? El ágora, muy importante. En la parte de arriba de la ciudad, si había alguna colina o alguna pequeña montañita, se ponía, y esto ya lo sabéis, la Acrópolis. Acrópolis en griego quiere decir ciudad alta, que era un recinto amurallado, como un castillo, que servía pues por si alguna vez te atacaban los enemigos, como cuando los persas y todas estas cosas, ¿no? Y ahí solía haber pues una serie de templos, también sobre todo la estatua del dios o diosa protectora de la ciudad, que como sabéis, por ejemplo, la de Atenas, pues era Atenea. ¿Qué más cosas tenían? Pues un montón de edificios más. Había un edificio para la bulé, que era el consejo, pues se reunían en algún sitio, ¿no? Pues tenía un edificio específico, que era el buleterium, se llamaba así. Había teatros también. Los griegos utilizaban siempre la pendiente de una montaña o de una colina, una cuesta, para poner alrededor un montón de gradas, como las de ahora, ¿eh? Y en plan escalón, y luego tenían allí su escena y allí hacían obras de teatro que iba todo el mundo, pues les encantaba. Ya sabéis, la comedia, la tragedia, todo esto lo vimos. Ya sabemos que a los griegos les importaba mucho la belleza del cuerpo y la armonía y la perfección. Bueno, pues claro, tenían que hacer gimnasia. Así que los griegos tenían gimnasios. Gimnasios públicos donde iba la gente pues allí a entrenarse y estas cosas, ¿no? Tenían también estadios donde hacían competiciones deportivas. Algunas de ellas son las que han pasado a nosotros como los Juegos Olímpicos, porque una vez cada 4 años todas las poligriegas dejaban todo lo que tuvieran, incluso si estaban en guerra paraban, porque hacían unos juegos deportivos en honor a los dioses del Olimpo, Juegos Olímpicos. Y ahí había algunos deportes que hoy en día nosotros todavía los tenemos, como el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco o las carreras, por ejemplo, el salto también. Es curioso porque a los Juegos Olímpicos al estadio solo podían ir los hombres, las mujeres no podían ir. También era porque los atletas corrían y hacían deporte desnudos, entonces nadie quería que tu mujer comparara, ¿no? Con el atleta que estaba corriendo. Pero bueno, eso es broma, sobre todo porque no tenían derechos a todo esto, ¿no? Estadios, gimnasios, había escuelas también. Y en algunas polis como Atenas había bibliotecas públicas donde podía ir la gente a por un texto, a leer, a enterarse de cosas. Había jardines donde podías pasear tranquilamente y donde había muchas veces que se utilizaban como escuela cuando hacía buen tiempo, ya os lo he dicho. Ahí podías encontrarte a lo mejor pues a Sócrates o a Aristóteles o a alguien por dando clase tranquilamente rodeado de alumnos y el que quería pues se sumaba, ¿no? Había museos, por ejemplo, en la entrada de la Acrópolis de Atenas había un par de edificios, ya os lo dije en su momento, que se llaman los propilios, donde había museos de pintura y de escultura. Había observatorios científicos, como por ejemplo en la Biblioteca de Alejandría, donde también se daban clases. Y luego había todo un montón de edificios de estos que hacen falta en las ciudades, como por ejemplo almacenes, puerto imprescindible, con una especie de grúas de madera para sacarlo de los barcos, el faro para que los barcos no se perdieran, algunas calles podían estar adoquinadas, es decir, que le habían puesto piedra en el suelo para que cuando lloviera pues no hubiera barro. Otras no, directamente eran de tierra, dependiendo de si el barrio era un barrio rico o era un barrio pobre, ¿no? Así que fijaos, estamos hace 2500 años y estos griegos míos ya se están currando unas ciudades absolutamente impactantes y de las cuales nos queda un poquito o un poquito más. Sobre todo nos quedan muchas palabras, muchos conceptos y muchas maneras de entender la vida como la entendemos actualmente. Así que muchas gracias y ya os diré lo que tenéis que hacer con esta clase.